Hola amiguitos, bienvenidos a este video. En este video les voy a traer 5 decks baratísimos versión OP11 y OP12, o sea que puedes jugarlo ahora en OP11 y también puedes jugarlo en OP12, excepto un deck que solo sirve para OP12. Baratísimos amigos, así que si eres nuevo en este juego, te invito a probar uno de estos decks. Si eres un ya experimentado de One Piece, pero estás pasando por un mal momento, también deberías de probar uno de estos decks. Así que eso amiguitos, estoy en compañía de mi amigo Manu. Saluda Manu. Así que vamos a estar comentando cositas. ¿Está bien, amigo? Así que eso, muchas gracias por ver el video. Bueno, amiguitos, partiendo con este top 5 de decks baratos y útiles, o sea que valga la pena jugar ahora en OP12, tenemos a la buena de Velovetti, que demostró ser brutal en OP10, OP11, EV02, en todas las ediciones pasadas, las últimas 3 al menos, han dado bastante bien. Lamentablemente ahora en OP12 baja un poco porque se hace muy mega famoso el Zorito verde y le va bastante mal contra el Zoro. Amigo, ¿algo que decir? Sí, o sea, Zoro al tener tanto poder de resteo finalmente te deja corta recursos a la de Loet y como no tiene recursos para defender y cosas por el estilo, restea mata y te quedas sin mano y no hay mucho que hacer. Y lo otro es que el Rayleigh también es bastante fuerte, o sea, es mucho más agresivo que de lo que se esperaba al tener tanto evento. Así es. Así que Velovetti se queda un poquito atrás. Yo creo que tier A o B. No sé, no estamos haciendo una tier list, solamente estamos mostrando decks baratos que sirvan para jugar en OP12. ¿Por qué barato? Porque Eso. está Velovetti en total, como aquí se ve en esta página, que es la de Cardika Isoku, que te muestra decklist y los precios de estos decklists. El total de Velovetti son $30. O sea, son 30.000 pesos chilenos. Con 30.000 pesos chilenos te armáis este deck completo, weón, y podés ir a jugar a cualquier parte y pasarla excelente. Más barato que el Lo amigo. otro bueno de armárselo ahora, sí, y de cara a futuro finalmente es que, bueno, ya se anunció que en OP13 viene otro lío revolucionario, que es El el SAO. Sabo rojo-negro calcado del anterior, pero con una idea mucho mejor. Exacto. Así que finalmente puedes rescatar ciertos recursos de aquí que finalmente se van a ocupar allá, o sea, la Coal SR probablemente. Exacto. Leibanco, si bien tiene reprint, no va a ser algo tan urgente, pero Karasu es un temita, o sea, ese se va a correr sí o sí en el select y en todos los de rojo revolucionario. Sí. Y la buscadora, o sea, si te lo armas ahora, después vas a poder reciclar un par de cartitas para futuro en el siguiente deck, que se viene muy, muy fuerte. Claro, exacto. Son cartitas que son baratas. Quizás no ande muy bien ahora la Velo por el tema del solito, pero más adelante en OP13 esas cartitas, no el líder, pero las cartitas te van a servir muchísimo. Yo creo que En efecto. eso es todo lo que tenemos que decir de la Velo Betty. Siguiente. Siguiente barajita baratita, amigos. Que vale la pena jugar. Porque puede ser un deck barato, pero que no vale la pena porque te van a sacar la chucha en todos los torneos. No, esta sí vale la pena jugar. En cuarto lugar tenemos a Reiju. Un deck que brilla por su consistencia. Y su consistencia no solo en la baraja en sí, sino en a medida que pasan las ediciones, sigue estando ahí top 20 entre los mejores decks. Tal cual, o sea, la Reiju desde que salió hasta ahora, si bien no ha mutado mucho el cómo se juega, ni las cartas que se corren en él, pero es un deck muy divertido, o sea, estos decks como lo que hablábamos en algún momento, mientras puedas robar, ir buscando, ordenando tu mesa y dándote opciones. Además que metes una presión brutal con tener el tema de las Porsche. La Porsche te da mucha opción. Puedes bajar un bloque, puedes bajar después una Reiju para robar cartas, qué sé yo. O quieres meter el Ratch. Buenísimo. O sea, la Reiju es algo que no sale en este caso de los decks baratos y no solo barato y bueno, sino que divertido. Sí, amiguito. Yo creo que Reiju tenemos para rato. Además que le llegó harto a P11, ¿cierto? Le llegó el último refuerzo de Carter. Los yermas azules. Sí, En efecto, ahí llegó la nueva Reiju Counter 2000, que es un 4-5000. Bastante buena, te genera trash. Ahora, el Ichigi también te genera trash. Que finalmente con la Reiju juegas con el trash, juegas con buscar, ordenas tus cartitas. Es un deck muy divertido, es un deck muy divertido jugar y como decíamos, no deja de ser consistente y competitivo. sí, amiguito. Este decklist que sale aquí
está chistosito porque mira, ocupa el Gam Gam Lightning por 3. Algún japonés interesante se le ocurrió meter esa ¿Cuál? cartita. En efecto. Sí, o sea, ahí hay ciertos espacios en este deck donde puedes jugar. Eh, Al menos yo que lo juego con el par de Niji, ahora que salió Niji Counter 2000 también. Sí, Y un par de esos, tengo un Niji Removal. Puedes meter una Pudding que actualmente está muy bueno tener de repente una copia de la Pudding metida en el deck, o sea, sí, buenísimo. El Gamma Knife es otra carta que se puede jugar. Y son puras cartas baratas, o sea, incluso las variantes del deck, todo es barato. todo es barato. Este deck, amigos, en total, así como lo ven acá, sale $38. $38, mis buenos amigos. Para la gente nueva que quiera entrar a jugar, eso es muy barato dentro de este juego. Así que recomendadísimo para jugar y divertirse con este buen deck. Rey YouTube 4, amigos. Siguiente. Bueno, amiguitos, en el top 3 de esta simpática lista para jugadores nuevos y no tan nuevos, gente que quizás haya quedado sin trabajo y necesita comprarse decks baratos para jugar, tenemos en el top 3 al bueno de Baggy, amigas. Que vaya fuerza que le llegó con los ST, amigos. Su O sea, en un comienzo no le tenían mucho. No, no para Y ha nada. demostrado unos resultados Brutales. brutales. Brutales, amigo. En las listas de los top 10 de mejores decks de OP11 se está retirando como tercer lugar. Tercer lugar, amigo. El bueno de Baggy. Con Lo bueno, lo bueno es que con los ¿Mm? ¿Con lo que? con los starters que salieron básicamente tienes el 90% del deck armado. O sea, te compras Exacto. dos starters y listo, está. Exacto. Y de paso te llevas dos packsitos. Claro. Te llevas 2 booster pack por la compra de los starters. Bueno, con $50 te armáis este deck. $50 te lleváis un tier A. Concha de tu madre, ahí tienes. Brutal, weón. Fortaleza Cartas del que Valle, tendrías amigo. que conseguir aquí. Ok, Fortaleza del Valle. O sea, Plagar mesa como generas mano, enfermo, mueves ciclar mucho la como idiota. baraja. Ciclas como idiota, metes bichos grandes y muchos de los bichos grandes que metes tienen la habilidad de meter a otro bicho grande en la mesa. Finalmente, si no tienen la capacidad de removerte rápido, jodiste. Y tienen la gran medida de consistencia para los de agro, el Así Baggy es. Zapato, Suben Baggy Zapato. que es Bueno, te toca un una loot. carta brutal. Te toca un deck removal. Pum. Va tu Crocomijo. Bueno, tiene demasiadas maneras de Vale, atacar, creo que de armarse, de defenderse. Según yo, este weón es un deck demasiado equilibrado, weón. Demasiado equilibrado. ¿Tienes cuántos blockers dentro? Tienes 12 blockers, si no me equivoco, Sí, en total, porque si no están estos Counter 2000 que básicamente pasan a ser blocker y sí, después tienes el Mihawk que te da dos cartas y trachea una. sí. Ahora en OP2 estamos viendo este bug que se está jugando, que es un Counter 2000 si no me equivoco. Sí, encontrar 2K, 6, 7000. Este que está acá, amigos. Brutal. Entonces, la habilidad del líder es buenísima, te permite llenar mesa. Las cartas de soporte que le dieron están muy bien hechas, están muy bien pensadas para el deck, Sí. para la curva que tiene. Y listo, y ante todo, cualquier problema que se te presente a futuro, listo, va de 10, remuevo lo que sea y chao. Brutal, amigos. Yo creo que esta es una de las mejores opciones que tenemos para armarse en OP12 aún. Así que eso, amigos, quedamos con el top 3, el bueno de Maggie. Siguiente. En segundo lugar de esta lista, amigos, les tenemos a el bueno de Silvers Rayleigh. Yo creo que este va a ser el único deck de OP12, líder de OP12 que vamos a poner en esta lista. De hecho, lo pusimos por eso, porque es bastante competitivo, le ha ido bastante bien últimamente. Y no es tan caro como el resto de decks que se pueden armar. Así que, genial por el bueno de Ahora, Rayleigh. podemos mencionar que, claro, dentro de los decks que estamos mostrando, es muy probable que OP12 hasta ahora ha demostrado que es uno de los top decks. Por lo cual, o sea, gastarte $70, $80, que cuánto es en plata chilena, o sea, 80 luquitas, te vas a gastar en un deck que es completamente meta, completamente competitivo, es muy bueno, o sea, es un precio muy asequible. Sí, amiguitos. Por otro lado,
hay que ir viendo cómo evoluciona, o sea, posterior a la banlist, hay que ver qué es lo que cambia el meta, cómo se empieza a jugar el meta, puede que este suba incluso y quede mucho mejor posicionado, hay que ver los valores de las boas, el valor del Luffy, que básicamente son las cartas que van a, las SR que corre este deck del set, Sí, y que pueden hacer un pequeño cambio ahí en el valor, pero más allá de sí. eso, buenísimo. Exacto, amigos. Este deck, así como se ve sin darle valor a las cartas de OP12, está en $83. Yo creo que si te tinca jugarlo, deberías empezar a armártelo de a poquito. Porque va a andar bien sí o sí, yo Deberías creo, buscarte weón. las Nami buscadoras ahora, desde que anunciaron que las cartas manga no se van a ir en la rotación. Sí, El tema ahora va a ser buscarte las Nami buscadoras. Creo que puede que no en valor, en dificultad, en lo que tienes que enfocarte. Si vas a jugar este deck, dale a las Nami buscadoras porque no tienen reprint. O sea, han tenido otras versiones de reprint, pero son muy antiguas. El valor de la Nami sí. va a probablemente incrementar con el tiempo. Todo va a ir dependiendo de cómo le vaya el meta y todo, pero para este deck la necesitas actualmente y búscala. Sí. Y si te da miedo los valores de la Hancock de OP12 y el Luffy SR de OP12, bueno, no hay necesidad de comprártelo todo el tiro la primera semana. Espérate 2 semanas y van a bajar a un tercio de lo que cuestan al principio de la edición. Exacto. Listo, se soluciona Nunca tu comprar las problema. cosas en pre-release. Sí, amigo. Exacto. O sea, te compras en pre-release, pagas 10 veces más y después a las 2 Exacto. semanas los valores están mucho más balanceados en el mercado. Y ni hablar al mes. Al mes ya los valores bajan muchísimo. Sí, muérdete la mano 2 semanas y después te compráis este deck baratito y listo acá. Eso sería todo por el rey, amigo. Y ni siquiera la alternativa. Sí, un buen deck rojo, bien agro, baratito de coste de characters, así que genial. Va a estar entretenido. Yep, siguiente. Amigos, y en primer lugar, igual que el video anterior, porque este video lo hice en OP10, si es que no me equivoco, tenemos al bueno, el pesado y al guatón de Teach. De Marshall Lo D. único que Teach. no me agrada mencionar este deck. Tengo un odio contra él, pero hay que admitirlo. O sea, el deck funciona. Sí, weón. Yo creo que uno de los decks, si es que no es el deck más consistente de todo el juego, weón. Es brutalmente bueno porque cumple con su peguita, tiene sus debilidades, yo creo, pero gana torneos fácilmente, weón. Sigue ganando torneos fácilmente. Ha ganado, sí. Y ahora está recuperando fuerza. O sea, la gente probablemente ante el miedo a la banlist que se nos aproxima en cuanto a una semana. Sí, En una semana tenemos banlist nueva y están diciendo ya que se va a jugar y están todos empezando a practicar Teach de nuevo. O sea, sí, weón. ayer fui a un torneo y tenía 4 Teach jugando y eso no era normal hace 2-3 semanas atrás. Sí. No los veías casi. Teach está de vuelta, amigos. Teach Ahora, está de vuelta. ¿y qué cartas hay cabe como mencionar aquí que son brutales y que le dan todo el poder que puede tener? O sea, el Kusan coste 5 es una abominación, es terrible. Sí. El Kusan coste Es 5. terrible. O sea, El Teach del OST. El Teach de 7 del OST. el Teach de 7 de las ST. Ahora, como lo estábamos comentando, el Teach de 7 de los ST lo puedes ir por 4, lo puedes ir por 2. O sea, el deck de por sí, para hacerlo funcionar, podrías hacerlo más barato si te compras uno starter y con eso ya tienes suficiente. De repente no necesitas los dos starters. Corre Siendo con un honesto. ST, weón. Corre con uno. Qué brutalidad. Y te trae todo. Sí, weón. O sea, es buenísimo, no hay nada que decir. Puedes recuperar cartas del trash. Ahora, ocupando aquí el Tempest Kick, básicamente ya tienes un poco más de poder de remove. Sí. Y te lo puedes armar de diferentes maneras. También lo podías hacer controlero, le podías meter cartitas tech, weón. Lo podías armar de bastantes formas divertidas. Así que yo creo que Teach igual. Ante eso, cabe mencionar una versión agro de este deck en la que corren un nuevo Burgess, que básicamente es una uncommon si no me equivoco, Sí, y weón. es Ratch. Sí. Juegan con este Burgess actual y la Catarina de Bond. Sí. Y es solamente traerlos de vuelta y listo, que vamos pegando para adelante. Sí, sí. Hay muchas versiones de Teach.
El deck es entretenido, barato, está a $50 esta decklist que vemos acá. $50, amigos, 50 lucas chilenas. Y tienes un deck, yo creo que infinito, porque no se cansan de darle soporte, weón. Soporte. No, hay que pensar que el arqueotipo de Blackbeard, ahora, si nos vamos a la realidad, en el anime Blackbeard viene a ser un personaje importante. Sí. Y el arqueotipo recién está saliendo, o sea, esto va a tener soporte para rato. Para rato. La habilidad es una cerdería. Sí, weón. ¿Cachaste la Una promo que le van a cerdería. sacar, amigo? El barba negra de 10. Concha tu madre, amigo. Ya basta. Niego todo, niego todo. Niego todo a todos. Qué chucha, weón. Niego todo, nadie hace nada. Sí, brutal, 1, weón. 2, 3 por mí. No, es terrible. Sí, así que amigos, los Terrible, jugadores pero bueno. nuevos, insistimos, los jugadores que estén pasando por un mal momento económico, vende tu Luffy, vende tu Luffy Snake Man y cómprate un Teach si es que andáis con problemas de plata, hermanita. Porque lo más probable también es que te ganen el Snake Man. rápido. Sí. Vendan el líder, aprovechen que está caro. O sea, ni caro, ahora está baratísimo. Sí, como 45 pero- lucas, weón. Todavía tiene precio. Antes que lo Así usen es. de posavasos. Así es, amigos. Así que eso sería nuestro top 5 de decks baratitos. Muchas gracias por ver este video. Los esperaré en el próximo. Recuerden seguirme, suscribirse, ver mis lives en Twitch y todo eso. Muchas gracias. Despídete, Manu. Besito, besito, los quiero mucho. Chao, chao. Besitos, besitos, chao, chao. Chao, amigo. Chao, amiguita. Nos vemos en un próximo videito,